Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues aquí estamos nuevamente en el canal Tomando Café con Cristi Carrillo. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, pues el día de hoy estamos en nuestro tercer día sobre lo que hemos ido aprendiendo, reflexionando a través del libro de Job. Y bueno, pues arranquemos. Ayer hacíamos mención de que mucha gente piensa que creer en Dios nos protege de los problemas, de modo que cuando las calamidades vienen, se rebelan contra la bondad de Dios y su justicia. Si fuera así, la gente creería en Dios solo para hacerse rica o exitosa. Dios es capaz de rescatarnos del sufrimiento, pero también puede permitir que éste venga por razones que no podemos entender. Pero el mensaje hasta aquí de Job es que tú y yo no debemos renunciar a Dios solo porque nos suceden cosas malas. Así que nuestra fe hay que depositarla siempre en Dios. Debemos nutrirla y ejercitarla día a día para que pueda crecer y así poderla mantener fortalecida siempre. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la esposa de Job. La esposa de Job creía en Dios, pero al perder a sus hijos, sus trabajadores y todas sus propiedades, su lealtad y fidelidad a Dios desapareció. No pudo soportar toda esta prueba que le tocó vivir al lado de su esposo. Ella sí culpó a Dios por todas las aflicciones de la familia. Ella únicamente se enfocó en el aquí y en el ahora. Ella quería que Job tomara el camino más fácil. La mujer se mofaba de su esposo e incitó a su marido a que olvidara la justicia de Dios y que lo maldijera. Ella había perdido el enfoque de que le había tocado un buen marido. Sin embargo, se quedó con él en las buenas y en las malas. En Eclesiastés 7 encontramos una cita bíblica que dice: disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas provienen de Dios. Como hemos observado antes, Dios permite que a todos nos lleguen tiempos buenos y tiempos malos. En los tiempos de prosperidad nos encanta quedarnos con la gloria, ¿no? Nos encanta quedarnos con el mérito y decimos, esto lo logré gracias a mí. Pero no hay que permitir que la autosatisfacción ni la complacencia nos hagan sentir demasiado seguros, porque Dios puede permitir que la adversidad llegue nuevamente a nuestra vida para que volvamos a regresar a Él. Cuando estaba leyendo esto me recordaba, ¿no? Una de mis hermanas usa pupilentes al igual que yo. Cuando ella aprendió a usar sus pupilentes, sufrió mucho, la padeció. Cuando yo aprendí, no se me dificultó tanto. Sin embargo, yo le decía a Dios, Señor, no me permita olvidarme que gracias a ti aprendí a usar los pupilentes, que gracias a ti veo cada día. Y por la gracia de Dios, todos los días me recuerda de que yo, sin ese milagro que me dio a través de los pupilentes, puedo ver otra vez. Es por ello que
que yo disfruto mucho de hacer estas transmisiones aquí en mi espacio de oración y en mi espacio de tomarme un café con ustedes, de tomarme un café con Dios, porque es en la naturaleza. Aquí está nuestro comedor, en esta naturaleza, en donde puedo ver cómo está oscuro y cómo va aclarando el día. Ayer, el día de antier, a Javier se le terminaron unas pastillas y no nos habíamos dado cuenta. Así es de que no tomó su medicamento en la hora de la comida y en la hora de la cena. Entonces, ayer le salieron otras llagas pequeñas. En algunos lugares que donde no le habían salido, le volvieron a surgir. Y yo le comentaba, ¿no? Es que esto es para que no se nos olvide, para que continuemos haciendo oración, para que continuemos dependiendo de Dios, no porque vayan mejorando las cosas, no porque vayas recobrando tu salud, tenemos que bajar la guardia, sino en todo momento tenemos que continuar con nuestras oraciones, tenemos que continuar dependiendo de Dios, tenemos que continuar de la mano de Dios para que nos siga fortaleciendo. Entonces no nos olvidemos en ningún momento que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, proviene de Él. Sabemos que Dios no estaba enojado con Job, incluso le había presentado a Satanás como un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Dios permitió que Satanás afligiera a Job como prueba de fe. La reflexión hasta aquí es que cuando llegamos a atravesar alguna aflicción como enfermedad, pérdida de algo o de alguien, no es que Dios esté enojado con nosotros. Dios permite que pasemos por estos procesos para ver qué tal andamos en fe. No es que estemos pasando por esto porque hayamos pecado. ¿Recordarán ustedes la historia del hombre ciego de nacimiento? Más o menos dice así. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, pero ya nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy luz de este mundo. Entonces, así como tú y como nosotros, como nuestra familia, si estás pasando por alguna aflicción, no es que Dios esté enojado contigo, no es que te está mandando esto como un castigo, no, sino quiere ver qué tan fortalecida es nuestra fe, sino que tiene algo mejor para nosotros. Dios siempre, siempre tiene algo mejor para nosotros. Dice las Escrituras en Lucas capítulo 13, el que no se arrepiente perecerá. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. O piensen que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén. Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Este es un buen momento para hacer la siguiente reflexión.
En Romanos 3:23 encontramos, pues todos hemos pecado, todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por nuestro Dios. Y más adelante, en Romanos 6:23 encontramos, pues la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios, el regalo que Dios da es la vida eterna, por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, pues hoy en nuestro tercer día tenemos una gran encomienda. Número 1, reconocer y confesar mi pecado. En muchas ocasiones me ha pasado que digo, Señor, yo ya te confesé todos los pecados, pero si hay algún pecado inconfeso, tráemelo a mi mente para reconocerlo. Wow, cuando pienso que yo ya había confesado todos los pecados, Jesús, a través del Espíritu Santo, me recuerda algo que no había confesado, ¿no? O me deja ver que en algún punto estaba fallando y que estaba pecando y yo no lo había admitido ni lo había reconocido, ¿no? Entonces, si tú crees que tú ya has confesado todos tus pecados o no tienes presente alguno, igual hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a identificar cuáles son los pecados que no hemos confesado. Entonces, número 1, reconocer y confesar nuestro pecado. Número 2, reconocer que Dios nos ama incluso desde antes de nuestro nacimiento. Él nos amó desde antes de nacer. ¡Qué maravilloso! Número 3, reconocer que Jesucristo murió por ti y por mí. En días pasados hemos pasado por la Semana Santa, ¿no? Donde hemos visto o incluso películas o quizás en tu congregación o iglesia pasaron por todo este proceso, ¿no? Reconocer que Jesucristo murió por ti y por mí. Y sobre todo que gracias a ese sacrificio que hizo por nosotros en la cruz, que Él murió por cada uno de nuestros pecados, si le reconocemos, una forma de reconocer que su sacrificio fue por ti o por mí, es abrirle nuestro corazón y decirle, Jesucristo, te acepto en mi vida. Te abro las puertas de mi corazón para que mores y te quedes conmigo y habites conmigo. Te abro las puertas de mi corazón para que te quedes siempre en mi vida. Y 5, aceptar que nosotros no podemos hacer nada para recibir ese regalo que Dios nos tiene, que es la vida eterna. ¿Cómo podemos obtener ese regalo que Dios tiene para nosotros? Porque Jesucristo al morir en la cruz fue a preparar un espacio especial para ti y para mí en los cielos. Pero ¿cómo podemos obtener ese regalo? Para poder aceptar el regalo de la vida eterna, la llave para abrir las puertas del cielo es nuestra fe. Por medio de la fe recibimos ese regalo que es la vida eterna. En Efesios 2 dice, nuestra vida nueva con Cristo. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida
cuando levantó a Cristo de los muertos. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios nos salva por su gracia cuando creemos. Eso es muy importante, creamos que vamos a ser salvos por su sacrificio. Nosotros no tenemos ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás, o sea, que cumplamos nuestro propósito aquí en el mundo. Hay que pedirle a Dios, si no has encontrado el propósito de tu vida, hay que pedirle a Dios que nos permita ver cuál es nuestro propósito aquí en el mundo y que lo cumplamos, que nos permita reconocer, identificar y aplicar esos dones con los cuales Él nos dotó. Muchas veces creemos que no tenemos ningún Dios o que no tenemos ningún propósito, pero Dios nos formó con un propósito. Si tú aún no logras identificar cuál es ese propósito, yo tengo 40 y tantos años y apenas como a los 40 identifiqué cuál era mi propósito. Entonces, si tú no has logrado identificarlo, pídeselo a Dios. Si tú ya lograste identificar cuál es tu propósito, en marcha, acciona. Porque como hemos visto, quizás ya después ya no haya tiempo. Como decía lo que veíamos hace ratito, ¿no? Dice, te lo voy a leer otra vez. Cuando estábamos leyendo lo del hombre ciego de nacimiento, ¿no? Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús les dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Y aquí es lo que te comentaba, ¿no? Hoy tenemos oportunidad de buscar nuestro propósito, de ponerlo en práctica, de ponerlo en marcha. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Que nosotros nos adueñemos de esa palabra y que digamos lo mismo, ¿no? Me es necesario hacer las obras, me es necesario cumplir ese propósito del que me envió, del que me creó, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando ya nadie puede trabajar. Ahora es el momento, nosotros fuimos creadas justo para estos tiempos, justo para este momento. Hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad de que puedas aportar algo para edificar a alguien, con una sonrisa, con un buen saludo, con una plática, con un mensaje de aquí estoy por si necesitas algo. Dice, porque ya viene la noche, cuando ya nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, hay que ser luz en este mundo. Y bueno, pues el día de hoy hemos terminado nuestra lección del día 3 y vamos a hacer un resumen de las lecciones que hay que tener presentes, ¿no? Y las lecciones de este día son 6. Número 1.
tú y yo no debemos renunciar a Dios solo porque nos suceden cosas malas. Número 2. Debemos depositar nuestra fe en Dios, nutriéndola y ejercitándola día a día para que esté fortalecida siempre y en el momento de la prueba o en el momento de la dificultad. Así como nuestro cuerpo necesita alimento, imagínense, si nuestro cuerpo físico necesita desayuno, comida y cena, y en muchas ocasiones debiéramos de darle ese snack, entonces en realidad necesitamos 5 alimentos, de 3 a 5 alimentos diarios. Si nuestro cuerpo físico necesita 5 alimentos diarios, también nuestro cuerpo espiritual, también nuestro espíritu necesita ser alimentado a través de la oración, a través de las alabanzas, a través de leer las escrituras, a través de leer un buen libro, a través de una plática edificante, a través de algún servicio a tus seres queridos. A mí me encanta leer leer y platicar. Tengo mi espacio en donde le digo a papá Dios, me encanta decirle a Dios, Jesucristo, papá, porque he entendido que yo no soy huérfana, podré ser huérfana con mis padres terrenales, pero encuentro en Él esa paternidad y me he identificado y me fascina decirle que Él es mi papá, ¿no? Entonces, me encanta hacer mis caminatas de oración, me encanta venirme a la terraza y tomarme un café con mi papá que es Jesucristo. Entonces tú busca tus espacios en donde no te puedan interrumpir, busca tus horarios, busca tus momentos. Yo te invito, es un deleite tomarte un café en su presencia. Recuerda, es importante fortalecer y nutrir nuestra fe. Número 3. Así como la esposa de Job, ella también creía en Dios, pero en los momentos difíciles perdió su lealtad y fidelidad. Culpó a Dios por todas las aflicciones de la familia. Ella nada más se enfocaba en el aquí y en el ahora. No hay que permitir tomar la decisión no hay que permitirnos nosotros como mujeres tomar las decisiones más fáciles, nada más pensar en el día, sino ver que hay un panorama mayor, que hay un mañana. Hay que ser personas sabias. Y dice la palabra de Dios que el que le pida sabiduría, Él se la dará. Hay que ser agradecidas por todo y en todo momento. Número 4. Cuando la vida parezca incierta o incontrolable, no te desesperes. Dios tiene el timón y sacará cosas buenas de los tiempos difíciles. Número 5. No juzguemos a aquellos que están pasando por dificultades o rachitas, como les llamamos, ¿no? No pensemos que ellos están sufriendo así por tener más pecados que nosotros. Porque aquí hemos aprendido que los sufrimientos son permitidos porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Y como dice Jesús, esto está permitido para que las obras de Dios se manifiesten en ti y en mí. Así es que, pues yo te invito a seguir disfrutando de este día maravilloso. No sabemos qué nos espere hoy en el cuerpo de Javier, pero no sabemos si va a haber más llagas o menos llagas. Pero lo que sí te puedo decir es que hoy es un nuevo día y hay que vivir el día intensamente disfrutando que podemos ver, que podemos caminar, que podemos comer,
Tómate un tiempo para aprender a disfrutar de cada cosa que Dios te regala. No vivas tan apresuradamente. No vaya a ser que cuando llegues al final de la escalera te des cuenta de que subías por la escalera equivocada. Así es de que yo te invito a que aceptes a Jesucristo en tu corazón, a que le digas: Jesús, quédate conmigo, y que por medio de la fe recibas ese regalo de la vida eterna que tiene Jesús para ti y para mí. Así es que hoy me despido. Estoy muy contenta contigo, tomándome mi café, ver cómo va aclarando el día, escuchando los pajaritos, escuchando ese gallo. Y recuerda que tengas un excelente y bendecido día. Disfruta intensamente la vida. Nos vemos mañana en nuestro día 4. Bendiciones.